Así que vamos a comenzar esta bendición, esta entrevista donde vamos a hablar a lo largo de su biografía. Hermanos, entendemos que todo es por gracia, eso lo hemos entendido de hace mucho tiempo. Y todo lo que el hermano nos va a hablar con humildad y desde el corazón de hacernos bien, porque créanse que las experiencias son para contarlas. Hay experiencias que el Señor no te permite contarlas, pero hay otras sí que son de bendición. Y como ha dicho el hermano, es un hombre que ha estado toda su vida prácticamente en el Evangelio, lleva alrededor de 35 años, 36 años, si no mal recuerdo, predicando la palabra, por lo que he podido escuchar alrededor de 35 años. Y ya ven, hermanos, qué hombre de Dios nos presta en este momento el Señor. Pero, hermanos, todo proyecto, todo sueño, toda meta y todo hombre de Dios tiene un inicio. Y la primera pregunta es que cómo se convirtió el Señor, cómo fue su convertimiento, cómo era antes, cómo ha habido un cambio en su vida y cómo el Señor le llamó al ministerio, a ser un ministerio que hoy en día es. Esa es la primera pregunta: cómo se convirtió el Señor, qué cambio hubo y cómo el Señor le llamó al ministerio y al llamado de Dios. Adelante. Bueno, pues en el año 84-85, pues bueno, yo siempre, pues con todo gitanico, creíamos en Dios, pero creía que esto del culto, de los aleluyas, era para gente mayor o para gente que no sabía lo que quería, ¿verdad? Entonces, bueno, mi mujer, mi esposa, que también va conmigo a predicar a las cárceles en este ministerio tan precioso que Dios, por gracia, nos ha prestado, pues bueno, me habló de un tal hombre que estaba en el campo del Rayo Vallecano en Madrid, en una campaña. Bueno, mi mujer me decía que hacía prodigios, que hacía milagros, y os voy a ser sincero, yo fui por curiosidad. Fui por curiosidad a ver si es verdad que se hacían milagros, se hacían prodigios. Y bueno, cuando llegué allí había unas 4 o 5 mil personas. Nos subimos arriba, arriba donde estaban toda la gente. Y cuando estaba toda la gente allí, abajo, en el mismo campo, pues estaba la estrada donde había un hombre llamado Gigi Ávila, que el hermano, este siervo del Señor, pues ha partido al cielo con 90 y tantos años, un hombre con mucho fruto del Evangelio. Y bueno, cuando empezó a predicar la palabra, empezó, bueno, a hacer... Y bueno, y cuando yo estaba en aquel lugar, tanta gente que estaban cantando, empezó a llover. Y cuando empezó a llover, yo le dije a mi esposa, ahora todos los cristianos se irán porque está lloviendo. Pero ese hombre desde la estrada dijo, en el nombre de Jesús, que desaparezca toda la lluvia. Y hermanos, se hizo así la lluvia y desapareció. La gente empezó a saltar, empezó a brincar, y bueno, yo a mi esposa empecé yo pues a medio a reírme, ¿no? Y dije, bueno, eso puede ser fruto de la casualidad, que ha dicho en el nombre de Jesús y ha pasado la nube. Bueno, pues seguía el culto cuando este hombre empezó a hacer un llamado. En el llamado decía de enfermedad, había como, yo los veía a 8 o 10 paralíticos que estaban en sillas de ruedas, hermanos, y estaban como a unos 40 o 50 metros de mí, y le dijo, en el nombre de Jesús, que se levante todos los que están en sillas de ruedas. Y hermanos, ¿sabe lo que ocurrió? Que se levantaron todos. Bueno, la gente empezó a brincar, a saltar, y yo sé lo que le dije a mi mujer, no llores porque ¿sabe lo que ha ocurrido? A esta gente les han dado dinero. Qué triste, hermanos, que yo creía que veía y el pecado me estaba cegando. Y cuando dijo eso, empezó la palabra de Dios. Hermanos, cuando me predicaba la palabra de Dios, era como flechas que me hincaban en el corazón. Mi mujer me miraba porque yo me quedé contónito. Me quedé porque ese hombre cada vez que decía una palabra era como una flecha que me hincaban. Y yo salía llorando. Mi esposa me decía, ¿qué está ocurriendo? Y empecé a decirle, no lo sé, ese predicador me conoce más que tú. Hermano, me estaba diciendo mis inquietudes, me estaba diciendo lo que yo necesitaba, el amor de Dios, de tal forma que otra palabra, y cuando terminó de la palabra, yo seguía llorando e hice un llamado.
cuando hizo el llamado, yo salí corriendo y mi esposa me dijo, ¿dónde vas? Y llorando le dije, voy a aceptar al Señor. Ese fue mi llamado. Cuando llegué empezó a llover y me quedé en la estrada y mirando al predicador, a este hermano Gigi Ávila, le dije, predicador, yo quiero aceptar al Señor. Y así fue mi llamado. Pasaron muchísimos años, hermanos, 25 años. Allí estaba, hermanos, bendiciéndome el Señor, tratándome. Me sentía más feliz. Cuando yo conocí al Señor, me sentía más feliz de rodillas en la iglesia que con mis amigos, porque me sentía tan feliz. Y pasando muchos años, hermanos, pasaron 10 años. Pues bueno, yo oraba al Señor y yo pedí al Señor porque al año, hermanos, me levantaron de candidato. Llevaba un añito y me levantó un hermano, el hermano Emilito, que era el hijo del hermano Morildo, un anciano de la obra, gloria al Señor. Y bueno, y estaba en aquel lugar cuando pasaban los años, yo oraba por la gente, me iba a los parques, me iba también a los metros a predicar la palabra. Pero hermanos, cuando yo oraba por los presos, yo sentía algo en mi corazón. Sentía lo que es el Espíritu Santo, ¿verdad, hermanos? Sentía el dolor, su tristeza y su desolación. ¿Cómo podía ser? Yo cuando oraba con los presos, acordaos de los presos como si estuvierais juntamente con ellos. Yo lloraba como un niño, acordándome que ellos también tenían derecho de salvarse. Gloria al Señor. Pues bueno, vino un hombre allí en la iglesia de Caño Roto, que yo soy de la iglesia de Caño Roto, cuando vino un hombre, un paisano, y dijo que quién quería predicar en las cárceles. Y bueno, pues yo dije que yo quería ir, gloria al Señor. Y bueno, fue para mí una gran bendición cuando yo empecé mis primeros pasos en el centro penitenciario de Navalcarnero, gloria al Señor. Y bueno, y ese ha sido mi llamado a la salvación y también mi llamado a predicar en las cárceles. Que Dios te bendiga. Amén. Os dejo el micro. Amén. Bueno, vemos que de qué manera el Señor lo fue tratando de una manera especial, cómo empezó a conocer al Señor, cómo se convirtió, cómo el Señor usó a ese hombre tan ungido que ahora está en el cielo, nuestro hermano Gigi Ávila, y cómo la palabra literalmente desnudó el corazón de nuestro hermano y cómo lo trató el Señor y cómo el Señor lo llamó al ministerio, al pastorado y después, más adelante, a predicar en la cárcel. Hermanos, la puntualidad de este hombre es la cárcel, pero no quiero entrar aún en la cárcel, hermanos. Quiero que nos cuente alguna experiencia en la intimidad con el Señor, si ha tenido alguna experiencia en la intimidad, alguna visión, alguna experiencia fuerte de parte de Dios, tipo por ejemplo como Moisés en la zarza, como Pablo en el camino de Damasco, donde fue sellado, fue revestido de autoridad, donde en algún momento el Señor ha mostrado su amor en la intimidad. No sé, si tendría alguna experiencia en la intimidad con el Señor, pues creo que sería una bendición poder escucharla, porque hoy más que nunca necesitamos vivir en la intimidad y relacionarnos con Dios para tener esa experiencia genuina con el Señor en la intimidad, donde no haya mediadores, sino que sea a solas con Dios. Y eso es lo que marca, eso es lo que sella, eso es lo que transforma los corazones y las vidas. Así que mi segunda pregunta es si tendría alguna experiencia en la intimidad con el Señor, pues que nos la cuente, porque creo que vamos a ser bendecidos. Adelante, le dejo el micro. Bueno, hermanos, he tenido muchas, pues porque creo, hermanos, que el siervo del Señor tiene que tener intimidad con el Señor. Y bueno, he tenido muchísimas intimidades con el Señor, porque creo que el siervo del Señor tiene que vivir en la intimidad con el Señor, pero experiencias he tenido muchas. Una de ellas me marcó, el Señor me marcó. Hay a veces que no podemos contar muchas experiencias, gloria al Señor, porque nos dirían, o estamos mintiendo o estamos locos, gloria al Señor. Pero una de ellas, gloria al Señor, yo iba al Soto del Real de Madrid, desde la autopista hasta donde está el pase para pasar a la cárcel, pues hay por lo menos de 2 kilómetros. Y bueno, yo aquel día no llevaba coche, se me rompió
gloria al Señor, y bueno, y terminé de predicar y me sentía feliz predicando la palabra de Dios, salvando las almas, y bueno, me sentía lleno de gloria, porque un alma vale mucho para el Señor, hermanos. Y cuando yo salgo, iba andando, iba cantando al Señor, iba cantando, dando gracias al Señor. Pero hermanos, quiero decirte que lo que me ocurrió, de momento vino como una nube, y es que no sé si era una nube o pudo ser una neblina, no lo sé. Lo que sí sé es que se destemplaron mis piernas y caí al suelo, hermanos. Y empecé a llorar en el suelo porque yo sabía que era el Señor que me estaba visitando. De tal forma que, tirado en el suelo, empecé a llorar. Parece ser que el cuerpo iba a explotar de tanta gloria, hermanos. Y empecé a decirle al Señor, Señor, ¿por qué no? ¿Por qué me bendices de esa forma? Yo no estoy preparado para esta bendición. Sí, le decía al Señor, ¿por qué no me has bendecido de esa forma cuando estaba predicando en la cárcel? Y de momento vino una voz del cielo, y era una voz que me susurraba al oído. Era una voz dulce. No me digas cómo era la voz, grave, o era dulce, o era grave o menos grave. No. Lo que sí sé es que era dulce, con autoridad, y me decía, yo quiero que sigas predicando en la cárcel, pero yo no quiero el mensaje, yo te busco a ti. El Señor me iba buscando a mí, por eso yo sentí llorando y sabía que el amor de Dios me amaba y que era necesario ir a predicar a las cárceles, pero Él me amaba más a mí que yo ir por lo que hacía. Por eso en esta bendita tarde te digo que las experiencias que he tenido, te contaría muchas. Una de ellas fue esa que me marcó, porque sentí su gloria, sentí cómo el Señor me hablaba con esa autoridad y que me amaba a mí. Por eso te ama a ti. Ya puedes llevar 40 años, 50 años, que cantes, que prediques, que pastoreemos, pero Él te ama a ti. Por eso, hoy más que nunca necesitamos sentir esa intimidad con el Señor, porque yo creo, hermanos, que el Dios de la Biblia es el Dios de hoy. Solo tienes que vivir a solas con Él. Cuando tú vives a solas con Él, entonces tienes intimidad. Amén. Así que esa fue una de las experiencias que he tenido y os contaría muchas, ¿verdad? Como todos ustedes que tendrán experiencias. Te doy el micro, adelante, hermano. La verdad que el Señor está sellando todas las cosas y nos está bendiciendo. Qué bien cómo sintió ese amor en la intimidad y cómo le decía el Señor, te prefiero a ti que lo que haces por mí. Ese es el sello de la intimidad, hermanos. Y cuando el hermano lo contaba, cómo nos transmitía, ¿verdad? Esa intimidad. Necesitamos, hermanos, vivir en la intimidad con el Señor para tener esas experiencias extraordinarias, siempre nacidas desde el amor. Nos bendiga o no nos bendiga, le amamos y le buscamos, pero qué alegría cuando Él derrama su bendición y nos trata de una manera especial. Qué alegría, hermanos míos. Vamos a la siguiente pregunta, y la siguiente pregunta es, porque aparte de la cárcel, que es el plato principal que en esta noche el Señor nos permite disfrutar, pero sé que ha estado pastoreando algunas iglesias y sé que es un hombre de fe y de oración, gracias a Cristo. Y cuéntenos algún mover del Espíritu en iglesias pastoreadas, algún mover del Señor donde la presencia de Dios revolucionó esa iglesia, o si sintió algún avivamiento en alguna iglesia, o almas se entregaban, o la iglesia se volcaba en oración, o la iglesia se volcaba en estudio, o la iglesia empezó a evangelizar. Algún mover del Espíritu Santo donde Dios le haya usado a usted poderosamente y haya visto la mano de Dios en alguno de sus pastoreos. Así que cuéntenos alguna de esas experiencias, si Dios le ha permitido, que creo que sí. Así que adelante, le dejo el micro. Bueno, la verdad es que he pastoreado 10-12 iglesias. La última que pastoreé fue la iglesia de Cuenca, la madre iglesia de Cuenca. He pastoreado mi iglesia, en Caño Roto. He pastoreado muchísimas, pero lo que a mí me ha llamado la atención ha sido la última, ¿verdad? Porque en la iglesia de Cuenca, pues bueno, es una iglesia que amo mucho. Hay unas 200 almas, hay unos 8, 10 o 12 ministerios. Y bueno, Dios me llamó allí, gloria al Señor, me llevó
y no me dejó aquí en Madrid, me llevó a Cuenca a pastorear, ¿verdad? Y bueno, Dios me bendecido mucho allí. He estado casi 10 meses sin dejar la obra de la cárcel, porque yo me venía los lunes, gloria al Señor, martes y miércoles iba a la cárcel a predicar, y jueves, viernes, sábado y domingo pues estaba en la iglesia de Cuenca. Pero yo me acuerdo que al principio, pues bueno, yo había cultos preciosos donde Dios nos bendecía, pero yo empecé a decirle, terminando el culto, le dije, yo hoy voy a estar a las 6 de la mañana, voy a estar pues orando en la iglesia. Y bueno, pues yo lo dije, estaban los obreros, estaban todos, estaba la iglesia, los jóvenes, los candidatos, estaban todos. Bueno, de tal forma que me levanto yo a las 6 menos cuarto, porque la casa pastoral a la iglesia, pues había unos 200 metros, cogía mi coche y llegaba allí. Una iglesia preciosa, hermanos, de verdad, como local y como miembros. Y bueno, cuando yo llegué allí, pues no había nadie. Abrí mi puerta y empecé a orar. Y bueno, y no vino nadie. No sé, por los hermanos no lo escucharían bien o estarían haciendo cosas, ¿verdad? Y bueno, me tiré hasta las 9 o las 10 de la mañana buscando su presencia, porque qué bonito es buscar su presencia, hermanos. Qué hermoso, porque vamos a ver, o lo hace Dios o no lo hace nadie, hermanos. Pero hay que aporrear la puerta de Dios para que Él lo haga, ¿verdad? Y bueno, empezaba el culto a otro día y por la tarde empecé a decirle también, hoy he estado yo, hermano, les dije a toda la iglesia, he estado orando desde las 6 de la mañana. Y bueno, y hoy también voy a estar, les dije, terminando el culto le dije, hoy también voy a estar, amén, a las 6 de la mañana. Bueno, pues me levanté a las 6 de la mañana y abriendo la puerta, gloria al Señor, solo había un hombre que le llamaban el Dindi, gloria al Señor. El Dindi, cuando abrí la puerta me dijo, ¿eres el pastor? Dije, sí, yo quiero orar con usted. Adelante, hermano, ¿por qué no? Este hermano, ¿sabes quién era? Pues te lo voy a decir, se había tirado 16 años preso en la cárcel. Imagínate tú, ¿verdad? Todos los presos siempre, a mí la obra de la cárcel siempre me ha perseguido, de tal forma que nos pusimos a orar los dos al lado, Dios empezó a bendecirnos y bueno, nos llenemos de gozo, gloria al Señor. De tal forma que bueno, pasando otro día y otro día, ya no era tan solo el indio que el preso, pasando 14 o 15 días, hermanos, ya no nos congregábamos tan solo yo y ese hermano, se presentaban 30, 40 y 50 hombres. Allí a las 6 de la mañana todos saltaban, glorificaban a Dios y bueno, eso fue una gran bendición, de tal forma que los cultos no podíamos ni predicar la palabra. ¿Sabes por qué? Porque la gente venía, gloria al Señor, desde las 6 de la mañana buscando su presencia. Luego algunos iban a trabajar, otros se iban a vender, pero cuando venían a la iglesia no podías, hermano, predicar, porque la gloria de Dios venía. Hacíamos llamados y aceptaban al Señor 15, 20, 12, 10, todos los días, hermanos, se manifestaban los demonios. Los demonios se manifestaban, hermanos, porque donde está la presencia y donde está el avivamiento, los demonios tienen que salir despavoridos. Gloria al Señor. Y eso fue la experiencia de la iglesia de Cuenca. Gloria al Señor. Así que si contara experiencias de los avivamientos donde he estado, pues sí, una gran bendición. Amén. Esta experiencia que tuve fue de cárcel a iglesia. Gloria al Señor. Cuando voy a predicar la cárcel, pues bueno, allí el Soto del Real, pues hay a veces que hay más gente fuera que llora que dentro. Y bueno, vi a muchos gitanos que estaban llorando y me acerqué y les dije qué les estaba ocurriendo. Y me dijeron que habían tenido una ruina muy mala, que entre un tío y un sobrino uno le había pegado un palo y el otro le había pegado una puñalada. Y el gitano más mayor me dijo, hijo, por 100 kilos de chatarras han matado mi sobrino, no, mi hijo y mi hermano. Oh, qué fuerte, ¿verdad? Y le dije, pues bueno, yo quiero ir a predicarles la palabra. Y es que tiene alguien dentro, me contaron, y les dije, no tengo a nadie, soy el pastor. ¿Que eres pastor? Pues predícales la palabra, que falta les hace. Pues sí. ¿Dónde está? Está en el módulo 4. Y bueno, yo acercándome, fui al módulo 4, allí hay un avivamiento precioso, siempre hay 40 o 50 hombres. Pero bueno, allí tenía por 2 o 3 gitanicos que habían aceptado al Señor, pero ya no hay 3, hay 4, y deduzco que es él,
gloria al Señor. Y bueno, le doy la mano y le digo, está con tu familia afuera. Así me dijo, sí. Y empecé a hablar de él, a hablarle del Señor. Y bueno, empezó el culto, aceptó al Señor y me dijo algo tremendo, ¿verdad? Me dijo antes de empezar el culto, porque le dije, has peleado con tu tío, ¿verdad? Y me dijo, es que me ha pegado una puñalada. Y entonces yo le dije, y a mí me han dicho que tú le has pegado un garrotazo, ¿verdad? Porque hay que decir la verdad. Y le dije, tanto culpable tú como tu tío. Y bueno, y empezó el culto, terminó el culto y le cogí a solas. Porque creo que el siervo del Señor tiene que tener el carácter para decir la verdad con amor y misericordia. Y le dije, mira hijo, ahora tienes que perdonar a tu tío, porque Cristo te ha perdonado a ti. Y llorando me decía, cuando aceptó al Señor, pastor, cuando ha aceptado al Señor, me acordaba de mi tío. Y le dije, bueno, pues cuando le veas le pides perdón, no se preocupe que lo voy a hacer, nada más que le vea por los pasillos. Bueno, pues yo me fui al módulo 7 porque me dijeron que también estaba allí su tío. Cuando voy y doy con él, le doy la mano y le digo, mira, vengo de predicar a tu sobrino, y le predica la palabra, y era más rudo, era más fuerte, era con un carácter más fuerte. Me dijo, parta la CIA para que fiera a Dios, porque me ha podido matar. Bueno, yo no le digo nada, solo le digo que Dios le ama, y le dijo, no, que Dios ame a mi sobrino, a mí ya Dios me amaba. Y bueno, no le digo que venga al culto, digo, a ver si lo va a pagar conmigo. Y bueno, cuando yo le predico la palabra, acepta al Señor. ¿Qué es la palabra, hermanos? Con la palabra no hay quien pueda. Pero no le digo que perdona a su hijo o a su sobrino, sino que esa es una intervención de Dios, porque yo sentía de que tenía muchas heridas y no podía decirle que perdonara ahora a su sobrino por aceptar al Señor. Bueno, le doy la mano y me voy. Cuando me voy a otra semana, me voy al módulo 4, y en el módulo 4, ¿sabes quién está? Pues está el tío y el sobrino con una Biblia leyéndolo, y los dos al lado abrazados. Cuando yo veo esto, porque Dios, hermanos, hace todo bien, cuando yo veo esto salgo medio llorando y le digo, ¿pero qué hacéis los dos? Y se levanta el tío y el sobrino y dice, porque si Dios nos ha perdonado a nosotros, ¿cómo no nos vamos a perdonar? Y los dos los abracé y digo, qué alegría, qué maravilla. Donde quiero llegar, hermanos, es que voy a otra semana y al tío y al sobrino le han dado la libertad. Ya no están ahí. Bueno, han pasado los días. Y pasando los días, hermanos, pues me llama un hermano de La Mancha, un hermano, y me dice, hermano Quitito, dime, ¿tú has predicado a un tío y a un sobrino que tienen los ojos azules los dos? Y dije, sí, les prediqué la palabra. ¿Qué tal? Dice, bueno, pues mira, en esta iglesia donde estoy yo pastoreando, ahí había unos 20 o 25 almas. Bueno, pues se ha llenado. ¿Cómo que se ha llenado? Sí, se ha llenado. Hay más de 100 y pico almas. Qué alegría, ¿verdad? Y me dijo, ¿sabes quién ha traído esas almas? No lo sé. El tío y el sobrino, que ahora van ellos salvando las almas, predicando que Dios es real. Qué maravilla, hermanos. Porque la vida produce vida. La muerte no produce nada. Y ese avivamiento estuvo también en esa iglesia, porque el avivamiento empezaba desde la cárcel a la iglesia. Gloria al Señor. Así que esa iglesia se llenó, gloria al Señor, de almas arrepentidas, porque el tío y el sobrino se perdonaron y empezaban a hablar de este Dios que los había salvado. Que Dios te bendiga. Te dé el micro. Adelante, hermano. Impresionante, hermanos. Cómo Dios se usa. Oh, Dios. Araba, Sagó, Anaya. Siento el Espíritu Santo, hermanos. Cómo Dios en la primera experiencia utilizó a su siervo, al pastor, para avivar esa iglesia y que esa iglesia fuese avivada, pero también vemos cómo también cuenta con aquellos que no son pastores, pero que aman al Señor, y cómo Dios utiliza todas las cosas para su gloria. Tremendas experiencias, y creo que estamos disfrutando. Está siendo una bendición. Y ahora llegamos, hermanos, a lo que esperamos todos. La pregunta es, ¿cuántos años lleva en la cárcel predicando? Y si podría decir, y si sabría decir el número de cuántas almas se han entregado al Señor. Y cuéntenos varias experiencias que haya tenido en la cárcel en tema de almas que se han integrado, alguna experiencia, liberaciones de demonios, porque, hermanos, predicar en la cárcel creo que
que no todo el mundo ha sido capacitado, aunque todos tendríamos que predicar. Creo que este hombre bien se puede cumplir el verso de la palabra, que el Espíritu del Señor está sobre él, por cuanto lo ha ungido para dar nueva a los pobres, ha sido enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, para predicar el Evangelio a toda criatura. La pregunta es: ¿cuántos años lleva predicando en la cárcel? ¿Cuántas almas han entregado al Señor? Y cuéntenos unas cuantas experiencias acerca de almas que se han entregado a Cristo allá en la cárcel y liberaciones de demonios, si las habría habido. Adelante. Bueno, creo que Dios nos está bendiciendo, ¿verdad? Creo que Dios es tan maravilloso que sabe tocar el alma, que sabe tocar tu vida, amén. Bueno, llevo 25 años predicando en las cárceles de Madrid. Empecé en el centro penitenciario de Navalcarnero, luego estuve en Ocaña 1, Ocaña 2, luego Soto del Real, luego también estoy en un reformatorio de Bardelata de Madrid, y bueno, y así, gloria al Señor. ¿Cuántas almas? Pues bueno, el hermano Johnny, que viene conmigo, gloria al Señor, un hermano también precioso en el Señor, y bueno, echemos la cuenta de 25 años de las almas que habían aceptado al Señor, y bueno, hermanos, aunque hubiera sido un alma, hubiera merecido la pena los 25 años. Pero bueno, echando cuentas, el hermano Johnny me llamó y me dijo: ¿sabes cuántas almas han aceptado al Señor desde que llevamos en este ministerio? Y le dije: no lo sé. Y me dijo: de 12 a 14.000 almas. Y dije: qué bien, ¿verdad, Johnny? Cuando vayamos al cielo, nos dirá el Señor: ¿este quién es? Le diré yo, y me dirá: tú le hablaste de mí. Que ese va a ser mi galardón, hermanos. Qué bonito es hacer la obra de Dios, hermanos. Qué bonito es salvar a las almas. No hay más, hermanos. Si este evangelio es salvar a las almas, hacer bien a los demás, que siempre tengamos en nuestro corazón hablar de Él, porque como decía la palabra, cuando hablo de Jesús es como un ungüento derramado sobre mi cabeza. Gloria al Señor. Y bueno, sepáis que las cárceles no es fácil, que es el territorio de Satanás. Que muchas veces, casi la mayoría, cuando voy a predicar salgo con dolor de cabeza porque los demonios siempre me rodean, pero yo no sé qué tiene Dios, que siempre me hace brecha. Él siempre hace lo difícil, porque nosotros hacemos lo fácil, hermanos, solo tenemos que obedecer, pero Él siempre hace de la obediencia, Él hace lo difícil fácil. Amén. Me acuerdo una vez, ese fue un movimiento muy fuerte. Y una de las experiencias es que yo en Navalcarnero, pues bueno, cojo mi guitarra y cantaba al Señor. Había 10 o 12 presos que estaban esperando que vinieran otros para empezar el culto. Pero hay uno que me mira pues con unos ojos de ira, unos ojos de que, como diciendo: te voy a matar, de tal forma que le veo como la boca la encaja. Y hermanos, yo ya dejo de tocar la guitarra y empiezo a tocar despacio, porque digo: este me mata. Gloria al Señor. Y cuando él se levanta despacito y viene donde estaba el púlpito, empieza a mirarme y a decirme: no le puedo hacer nada. Yo esa palabra me le quedo mirando. Hoy había hecho un pacto con Satanás y le había dicho: hoy mato al predicador. Pero hay alguien que me habla en la mente, hay alguien que me dice: dale lo que has traído. Y yo mirando le dije: ¿qué has traído? Y hermanos, había traído un punzón, un cuchillo grande, y me dijo: toma, yo quiero tener el Dios que me está diciendo que no le puedo hacer nada, porque me ha sujetado. Y hermanos, cuando yo siento eso, le quito el cuchillo y empiezo a orar por él, y se cae al suelo y empieza a llorar, empieza a aceptar al Señor. Y fue uno de los predicadores, hermanos, que se fue a su país a predicar la bendita palabra de Dios. ¿Has visto que donde está el territorio de Satanás también está, cuando tú pisas por fe el territorio de Satanás, los demonios tienen que salir despavoridos, porque es Dios más fuerte que todos los demonios y que Satanás? El poder de Dios, hermanos, es muy grande. Gloria al Señor. Y una también de las grandes experiencias que he tenido, íbamos andando yo y el hermano Johnny, habíamos terminado de predicar y me coge el director
el director del Soto del Real, cuando me dice, ¿vosotros sois los pastores? Y empecé a darle la mano, sí señor, y soy gitanos, ¿verdad? Digo, para servirle, soy gitano. Y me dijo, mira, hay un gitano aquí que se va a morir porque se está golpeando la cara, tiene paranoias y se va a morir, y nosotros queremos quitarnos ese problema, porque como se muera vamos a tener problemas. Y me dijo, ¿por qué no hacen ustedes esos rezos que hacen? Porque los he visto que los hace, a ver si se puede quitar esas paranoias. Y le dije, bueno, pero es que está en un lugar que no podemos pasar, que es régimen de que no se puede pasar, ¿verdad? Es secreto. Y me dijo, voy a estar yo allí, voy allí, vengo y pasamos. Ah, vale. Y cuando paso, gloria al Señor, allí estaba el director y le dice, sacarlo. Y cuando me sacan, hermanos, era gitano, pues medía 1,85 m, 1,90 m, la cara desfigurada de golpes que se estaba dando, era como si se quemara con tarros. Y cuando él me ve, me dice, así, pero textualmente, no podrás con el demonio. Entonces yo me le quedo mirando y le dije, sí puedo con el demonio, porque el mismo Dios que echó al Gadareno también es el mismo Dios que va a echar fuera. Me cambió la palabra este hombre y me dijo, primo. Ya no era él, era el gitano. Me decía, primo, mira, ¿sabes qué? Que yo me quedo durmiendo, y cuando me quedo durmiendo es como si viene una sombra y me echa al fuego. De tal forma que le digo a este hombre, me dice, y en el sueño veo cómo me quemo, pero los que están fuera y los que están despiertos, ellos ven cómo me pego contra las paredes, me mato. Y bueno, pero de tal forma que me cambia otra vez la voz y me dice, pero no podrás contra el demonio. Y le dije, sí puedo, porque Cristo está aquí en este lugar. Y miré al director y me dijo que sí, que hiciera esos rezos. Empecemos a orar, hermanos. Empecé a decir en el nombre de Jesús y empecé a orar por este poseído. Cayó al suelo, hermanos, y era como una bicha, se movía como una serpiente, no podíamos con él, de tal forma que pusimos manos. Claro, aquellos hombres se asustaron, volvieron atrás, hasta el director se asustó, porque las cosas espirituales, hermanos, es impresionante. De tal forma que empecemos a orar, pasaron 5, 6, 7 minutos, no lo sé. Empezó a llorar, con perdón vuestro, empezó a vomitar, empezó a dar chillidos, empezaba a chillar como si saliera el sabor de un pozo. Le levantemos y empecé a decirle, ¿estás bien? Y me dijo, yo quiero aceptar al Señor. Aceptó al Señor, hermanos. Aquel hombre y aquel director se quedó asustado, porque ya no era el mismo, no tenía esa cara, se veía que le había visitado algo sobrenatural, y de tal forma que aceptó al Señor, le dejé, gloria al Señor, y bueno, fue uno de los bautizados, porque los bautizamos siempre una vez al año, y en aquel día, pues en el verano, bauticemos a 150 presos, y uno de ellos era él. Le decíamos nosotros el poseído, pero ya le decíamos el que estaba en libertad del espíritu, amén. Así que esas fueron las grandes experiencias, una de las grandes experiencias de la cárcel, amén. Que cuando yo empecé la primera vez a ir a la cárcel, a Navalcarnero, gloria al Señor, pues Dios me bendecía mucho el primer día, porque como un gitanico que soy, mi padre que está en el cielo me enseñó a vender 4 cosas y a comer todos los días. Pero bueno, de tal forma que el primer día que voy a Navalcarnero, había un silencio terrible. Aparco el coche y empecé a decirle al Señor, ¿dónde me llevas, Señor? Cuando el primer control, pues bueno, yo entregué mi carnet y me pusieron una tarjeta que ponía pastor evangélico. Desde ahí hasta el segundo control había unos 200 metros que tenía que ir andando, de tal forma que empecé a ir andando hasta allí, y bueno, se abría una puerta, se cerraba otra puerta, se abría otra puerta, se cerraba otra puerta. Y bueno, cuando doy mi tarjeta que me dejaron en el primer control, pastor evangélico, sí pasa. Cuando paso hay un patio. En el patio, hermanos, más silencio. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿dónde me llevas?
pero allí yo sentí una unción tremenda, una unción poderosa, de tal forma que cuando voy, tercer control, cuando había un tercer control se abre una puerta, otra puerta, hermano, otras 3 puertas, y cuando llego había como un pasillo de unos 100 metros, a los lados estaban los módulos donde estaban todos los presos y tenía que pasar el pasillo. Dando a mano izquierda, gloria al Señor, pasando el pasillo de 100 metros, había otros 100 metros donde estaba el aula cultural. Allí tenían que traerme a la gente que quería escuchar palabra de Dios. Pero cuando yo llego al aula cultural hay un hombre alto, con bigote, y me le quedo mirando, era gitano, con una Biblia en la mano, y me dice: ¿tú eres el siervo que Dios manda? Esa palabra a mí me llama mucho la atención y le digo: bueno, yo soy un siervo de Dios que predico la palabra de Dios. Y salió llorando y me dijo: ¿sabes cuánto llevo llorando porque manden a un siervo de Filadelfia? Llevo 5 años diciéndole al Señor: manda un siervo que predique tu palabra de Filadelfia. Y hoy se ha cumplido. Dame un abrazo, hermano. Hermano, ¿cómo puede ser que en 3 minutos éramos amigos? En 2 minutos empecemos a hablar del Señor. Y bueno, hermanos, era un hermano precioso en el Señor. De tal forma que bueno, vamos a empezar el culto, sí. Empecemos el culto y había 8 o 10. Gloria al Señor. Cuando predico la palabra de Dios, salvo un alma. Era mi primera alma que llevaba al primer preso que le llevaba a los pies de Jesús. Y yo me sentía feliz. Gloria al Señor. Ha pasado una semana y cuando voy otra vez, las mismas cosas. 4 controles, pero voy solo. Cuando voy, no estaba este hermano gitano. Había 8 o 10 presos y este que había aceptado al Señor. Y empiezo a decirle yo: venga, vamos a comenzar el culto. Y me dice: no vamos a comenzar el culto hasta que venga nuestro pastor. Pero no soy yo el pastor. Dice: no, es nuestro hermano Juan, el preso, hermanos, que estaba orando para que Dios mandara un siervo. De tal forma que salí llorando y dije: bendito sea Dios, qué grande es el Señor. Y bueno, esperando al hermano Juan, ¿sabes que venía el hermano Juan llorando? Y venía cantando con su Biblia, de tal forma que le dije: Juan, ¿eres tú su pastor y me dejas? Y me dijo: pastor, me dice él, no quiero estorbarte, no quiero estorbar a la obra de Dios. Qué maravilla, ¿verdad? Nunca podemos estorbar a la obra de Dios. Y bueno, le dije: pues mira, ¿sabe lo que digo? Que hoy vas a predicar tú. Porque, hermanos, a las cosas de Dios, a los hombres de Dios, hay que abrir las puertas. A los demonios no, a los demonios hay que cerrárselas. No se puede. Los que no son, hermanos, hay que cerrarles las puertas. Pero a los hombres de Dios, como este hermano que era un llamado de Dios, yo tenía que abrirle las puertas. Y hermano, se contaba el testimonio. ¿Qué es testimonio más tremendo y más grande? Dice que le echaron 27 años, con tanto testimonio, 27 años, hermanos. Hay a veces que hablamos de años, como yo. Le echaron 1 año, le echaron 5, pero hermanos, 27 años. Tiene que romper tu mente, sin ver a tus hijos, sin ver a tu familia, sin ver a nadie, gloria al Señor. Y este hermano decía, contando el testimonio: ya me da igual, está el 27 que 50, porque esta será mi casa, la cárcel. Dice, y pasaron 2 años, y pasando 2 años, me predicaron la palabra. Hazte al Señor. Qué grande, ¿verdad? Dice, y en el patio empecé a llorar, y empecé a decirle: Señor, si tocaras el corazón del juez, llévame con mi mujer y mis hijos. Contó el testimonio así, yo, hermano, sentado llorando. Yo creo que el preso era yo, y él era el libre. Dice, y me vino la voz de Dios y me dijo: si tú predicaras mi palabra y te convirtieras a mí, tu condena se quedaría en 7 años. Hermanos, de 27 a 7 años. Dice, yo se lo dije a los otros hermanos que Dios me había dicho que iba a estar 7 años. Y dice que le decían: Juan, te está tocando la mente, la cárcel. Dice, no, he oído la voz de Dios que voy a estar 7 años en la cárcel. Y dice que empezó a predicar la palabra de Dios, de tal forma que pasaron otros 2 años y le llamó el subdirector y el juez de la misma cárcel. Le dijo, te llama el subdirector porque quiere hablar el juez contigo. Y subiendo arriba a las oficinas le dijeron, mira Juan, que por tu buen comportamiento tu condena se ha quedado en 15 años. Y dice que le dijo este hermano
Juan, no estoy de acuerdo porque mi Dios me ha dicho 7 años. Qué fuerte, ¿verdad? Que le digas a un juez y que le digas a un director que va a estar tan solo 7 años, que se le habían quedado en 15 años. Y dice, y hermanos, empecé a llorar en el patio. Qué grande es Dios, hermanos, cómo escucha a sus siervos, cómo escucha a sus hijos, de tal forma que le pasó como Jeremías, estando en el patio de la cárcel, vino por segunda vez palabra de Jehová. Gloria al Señor, le vino la palabra de Jehová y le dijo, Señor, tú me dijiste 7 años. De tal forma que vino y le confirmó que iba a estar 7 años. Pasaron los 2 años, que es cuando yo conté al hermano Juan, y me dijo, me ha mandado una carta, gloria al Señor, el juez, que si sigo así, que para el año que viene me dan la libertad. Y pasó 1 año que estuve yo allí. Y hermanos, en el año que estuvo, un hombre de Dios, un hombre bendecido, un hombre tocado por el Espíritu, de tal forma que cuando me veía me abrazaba, era mi compañero, hermanos, era mi amigo, gloria al Señor, que predicaba la palabra de Dios conmigo. Yo iba a predicar tan solo los jueves, él se tiraba todo el día hablándoles del Señor, predicando en el patio. Yo creo que el pastor era él y yo era el predicador, hermanos. Pues bueno, pues pasando los 7 años, gloria al Señor, el último día predicó, le dejé predicar y me dijo, hoy, mañana ya me voy en libertad, hermanos, le dijo, cuidaros, me dijo, cuidaros, dijo, pero quiero decirle al Señor, mira lo que dijo este hermano, si yéndome de la cárcel voy a dejar al Señor, que Dios me aumente los 20 años en la cárcel, porque prefiero estar mi vida con Dios en la cárcel que no con el demonio en la calle. Gloria al Señor. Y bueno, y le dieron la libertad. Y digo yo, qué grande es Dios, ¿verdad, hermano? Que Dios llama al que no es, porque Dios utiliza del quien quiere, Dios utiliza de como quiere, y que a Dios no se le puede meter en un bote. Dios es Dios, hermano, si Él hace y deshace, y llama al que está más perdido, llama al que está más tirado, llama al más pecador y le pone como príncipe, para que los que crean que son algo, no son nada, y los que no son nada, sean algo en el Señor. Así que Dios os bendiga, y si seguimos, pues las que me quieran preguntar, amén, adelante, hermano. Te adora mi alma. Estoy quebrantado, hermanos. Creo que todos estamos quebrantados en casa, ¿verdad, hermanos? Qué experiencias tan tremendas. Cómo el Señor ha utilizado a este hombre en las cárceles, salvando las almas. Como Él ha dicho que te metes en la casa del demonio y hay una manifestación tremenda. Cómo fue liberado ese hombre. Cómo utilizó a ese hermano que después fue libre. Hermanos, esto es algo extraordinario, hermanos. Oh, que aumente Dios nuestra fe y nuestra pasión. Oh, Shadara Bagosh Emendanaye. Te adora mi alma, Señor. Y por último, necesitamos un mensaje conciso y directo para la generación entrante. Porque donde hay Timoteos, ha habido Pablos que les han instruido. Donde ha habido Josués, ha habido Moisés que les ha instruido. Y donde ha habido Eliseos, ha habido Elías que les ha instruido. Y hoy, como portavoz de las primeras generaciones de nuestra iglesia, de nuestro pueblo, Filadelfia, necesitamos que a los que estamos entrando, a los Josués que estamos entrando por la gracia de Cristo, queremos que nos dé un mensaje a esta nueva generación, conciso y directo, pero un mensaje que el Señor le indique para tocar nuestro corazón. Unos minutos de la palabra para avivar nuestro corazón. Hermanos, necesitamos provocarnos a fe y vivir para el Señor. Necesitamos que el Espíritu Santo de nuevo nos llame, nos provoque y nos guíe a la iglesia de Cristo. Adelante con ese mensaje de fe para esta nueva generación. Adelante. Bueno, creo que Dios me está bendiciendo, hermanos. Quiero decirte que para esta generación yo todavía soy joven, pero quiero decirte que Dios siempre le ha dicho, Señor, no mandes a nadie a predicar a la cárcel, quiero ir yo. Soy un egoísta de las bendiciones de Dios.
Pero quiero decirte que lo digo para todos, para los siervos que están muchos años y para los que están empezando. Hazlo todo por amor. Hazlo todo porque amas al Señor. Hazlo porque le amas. No lo hagas por otra cosa, hermanos. El amor de Dios, yo siento su presencia en esta habitación donde estoy, hermano. Quiero traerte 4 palabras de la parte del Señor. Hazlo todo por amor, de verdad. Ese es el mensaje que te digo. Ama las almas, porque quiero decirte que si tu ministerio está por encima de las almas y de la obra, a mí no me llamo Dios, hermanos, pero cuando tu persona, estoy quebrantado, hermanos, no puedo hablar, cuando está por encima las almas, tus hermanos, y la obra, las almas perdidas, entonces te llamo un Dios santo. 4 palabras de la parte del Señor. Quiero decirte que los apóstoles empezaron y conocieron el amor de Dios, conocieron que Jesús era todo amor, que era el mismo amor que se había derramado y que la vida de Dios se manifestó de tal forma que Juan, en primera de Juan, tiene que resaltar el mismo Juan y empezar a decir lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, tocante al verbo de vida, porque la vida se manifestó a nosotros y vimos su gloria, gloria al Señor. La vida de Dios, hermanos, es tan grande, porque quiero decirte que el que tiene la vida de Dios produce vida donde vaya, cantando, predicando, salvando, yendo a la iglesia, aun estando en un rincón, tiene la vida de Dios, gloria al Señor, y no busca ni aplausos, ni busca reconocimientos, Él todo lo hace porque tiene la vida de Dios. Quiero decirte en esta bendita tarde que la vida de Dios ha manifestado a ti, lo que han visto tus ojos, lo que han templado tus manos, las experiencias que tienes con el Espíritu Santo. Eso es la vida de Dios. Todo había acabado. Los apóstoles ya no estaban al lado de Jesús. Las mujeres habían ido a sus casas. Lo único que ha quedado ha sido una nube negra que ha quedado y se ha levantado nada. Aquel que decía que era la resurrección y la vida, se ha quedado todo en palabras, de tal forma que estaba María y María Magdalena. Se han levantado para ungir el cuerpo del Maestro, porque lo han puesto en un sepulcro, han puesto una piedra grande, han puesto también una piedra grande y el sello de César, lo cual nadie puede mover, porque el que mueva esa piedra tiene que ser muerto. Han puesto 2 soldados grandes, fuertes, de tal forma que le han dicho: mirad, ahora vendrán sus discípulos a robar el cuerpo de su maestro y dirán: ha resucitado, y el postrer estado va a ser peor que el primero. Y allí están los soldados esperando que vengan los soldados para que no roben el cuerpo del maestro. Pero en otro lugar está María y María Magdalena, María la madre de Jesús. Y María Magdalena le ha dicho a María: ¿no era el verbo de Dios? ¿Por qué no se defendió cuando estaba en la cruz? ¿Por qué no mató a todos si era el Dios Todopoderoso? Y estaban hablando, pero María era una mujer prudente, una mujer sabia, sabiendo de lo que había engendrado sus entrañas, de tal forma que van andando. Imagínate tú, desoladas, tristes, se había perdido la esperanza, pero sabes que cuando llegando al sepulcro algo está ocurriendo, y es que ha descendido un ángel. Es como un terremoto que está sacudiendo el sepulcro, de tal forma que esos hombres fuertes, grandes soldados romanos están cayendo al suelo, gloria al Señor, y se está removiendo la piedra. Aquellas mujeres se asustan a ver eso, de tal forma que vuelven como hacia atrás. Se ha sentado el ángel y les ha dicho: ¿a quién buscáis? ¿A Jesús? Por no buscar de entre los muertos al que vive. No está aquí, ha resucitado. Hermanos, Él te quiere dar la vida. ¿Tú no sabes que la religión no vale para nada? La religión no sirve para nada. Hermanos, sálvese quien pueda. La religión te hace tan duro el corazón que ni recibes nada de Dios ni tampoco puedes dar nada. Dios no quiere que seamos unos religiosos.
sino que seamos llenos de la vida de Dios, porque la vida también se ha manifestado en ti. Gloria al Señor. Por eso en esta bendita tarde te dice el Señor, llénate de la vida de Dios, hazlo todo por amor, ponte a cuentas con el Señor. Año 1700 y pico, pues salió inventaron el desván. El desván era que la gente rica pues tenía como un lugar, un desván, que allí metían todos los muebles que no valían. Se rompía una silla y iba al desván o trastienda. Y lo metían en el desván o la trastienda. Se rompía o se manchaba una mesa y también la metían allí. O un mueble que estaba descolorido, que ya no compaginaba con los otros muebles, los metían allí. Y bueno, y así pasaban los meses y allí estaban las sillas, las mesas que no valían y que no servían y los muebles. Pero también salieron los restauradores. Un restaurador era que iba llamando a las puertas, iban a la gente rica y preguntaba si había mesas o sillas o muebles. Y bueno, llamando a la puerta a un restaurador, le dijo aquel hombre, le dijo, sí, tenemos algunas sillas y algunas mesas o algún mueble. Y pasando por el comedor, hermanos, había cada mueble que aquel hombre restaurador dijo, qué bonito, qué bonitas sillas, qué bonitas mesas. Pues pasando, hermanos, allí estaba el desván, detrás de aquella casa. Abriendo la puerta, había hasta telarañas, gloria al Señor, y abriendo una luz muy apagada, allí estaba una silla que se había roto la pata, había una mesa que también se había manchado, y también a lo mejor había pues un mueble que había perdido su color. Y bueno, y le dijo aquel hombre restaurador, ¿cuánto quiere usted por estos muebles? Y dijo, no, lléveselo usted, los regalo. Y dijo y pensó el restaurador, es más bonito si se restaura. Estos muebles son mejores que los que tienen en el salón. Gloria al Señor. Y hermanos, el que tiene la vida de Dios, te se puede romper algo en tus entrañas, te se puede romper cosas en tu vida, o has pecado como esa mesa y te has manchado. Pero los hombres somos así, hermanos. Venga, este ya no vale, venga a la trastienda y a la mesa, venga al desván. Y ha pasado el tiempo, pero hoy te dice el Señor que quiere manifestarse la vida en ti. Él quiere ponerte en este mundo, no en el salón, sino en este mundo para servirte, porque todavía vales mucho. Es mejor muchas veces lo que hay en la trastienda que lo que hay, gloria al Señor, en el salón. Si no, hermanos, ¿qué hago yo en la cárcel? Hermanos, si es gente que ya no vale, gente que aun su misma familia los desahucia y los meten en el desván. Pero hermanos, cuando se manifiesta la vida de Dios, cuando se manifiesta, Dios los levanta, los restaura, los levanta, los hace siervos del Señor. ¿Cuántos siervos del Señor están predicando, hermanos, que les prediqué que estaban en la cárcel de la trastienda? Y hermanos, no los restauró yo, no, Dios me libre, no los restauró la religión, les restauró el carpintero de Galilea, aquel que sabe restaurar, aquel que sabe bendecir, aquel que sabe levantar. Por eso en esta bendita tarde, deja que la vida de Dios se golpee en tu vida. Deja y que te...